Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Es un placer compartir esta noche con ustedes este maravilloso tema que es activar nuestra prosperidad honrando a nuestros padres. Voy a mirar por acá a ver quién es más fácil por acá, quiénes se van conectando, de dónde nos ven. Pueden hacer sus preguntas al final. Ahorita vamos a ver qué es eso de honrar a los padres, que es un tema que yo creo que lo hemos escuchado todos, que de todas las religiones del mundo. Yo creo que todas las religiones del mundo hablan de honrar a los padres. Y cada persona, dentro de lo que ha vivido en sus generaciones atrás, de lo que ha vivido en sus familias, de lo que ha vivido en su prosperidad, sus historias, pues ha, digamos, como entendido que honrar a los padres es determinadas historias. Yo les voy a contar un poquito antes de empezar con el tema como tal, de pronto, cuál era como ese honrar que yo creía que era para mí, sí. Para mí el honrar estaba muy conectado como con la obediencia ciega a los padres, estaba muy conectado como con eso que, no sé, que de pronto me imagino que ustedes también lo han vivido, que es como la famosa culpa que heredamos de nuestros antepasados. De hecho, muchas religiones del mundo hablan de la culpa, que por mi culpa, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Buenas noches, Valentina, ¿cómo estás? Qué rico tenerte por acá. Entonces, digamos que ese honrar para mí había sido mal interpretado. Me imagino que tal vez muchos de ustedes también pueden resonar con la misma información. Había sido mal interpretado en el sentido de que creíamos que era una obediencia ciega, ¿sí? Y esa obediencia ciega o esa culpa y de ahí de esa culpa pues vienen, digamos, todo lo que hemos llamado el famoso autocastigo. ¿Nos lleva a qué en la vida? Nos lleva a seguir repitiendo las mismas historias de nuestros antepasados. Historias que además de haberse vivido en otro tiempo, en otra vibración, en otros espacios muy diferentes a los que estamos viviendo hoy, pues también no dejan de tener por allá como, pues en esa repetición como mandatos muy fuertes de, por ejemplo, de castigo. Recordemos que en el pasado, pues en épocas, si vamos a hablar, digamos, de épocas de la conquista, pues digamos que quedaron marcadas herencias de conquista, de dolor, de robo, despojo. Después han venido historias de guerras, han también venido historias de abusos literalmente entre los seres humanos, historias muy arcaicos de imposición de ideologías que vino de la humanidad. Entonces de pronto ese honrar a los padres lo hemos entendido mal, lo hemos interpretado mal. Entonces, cuando hablamos de activa tu prosperidad, honrando a los padres, pues obviamente es muy rico saber de una que es realmente la prosperidad, ¿sí? Pero yo creo que es mejor primero hablar qué es honrar a los padres. Bueno, resulta que honrar a los padres es, primero, pues tomar la vida que ellos nos dieron, la energía de la vida. No es tomar sus creencias, porque ellos, como les digo, lo hicieron en otro tiempo, en otro espacio, aprendieron de otros padres que fueron los abuelos, en fin, toda la gente que viene en el clan. Entonces son diferentes las historias, ¿sí? Entonces no podemos, digamos, obedecer, entre comillas, ciegamente a los padres porque estaríamos repitiendo historias que nos van a llevar a lo que hicieron anteriormente, o sea, nos llevan al saboteo, nos llevan a la pérdida, nos llevan al dolor, a esas historias que ellos vivieron. Entonces, honrar a los padres es tomar la vida, esa energía que viene cuando eres concebido, cuando eres concebida, ese flujo de la vida tomar para poderlo expresar con fuerza. Ahorita vamos a hablar un poquito en este sentido de lo que son las emociones, que es energía vital del cuerpo, para mirar
cómo realmente, en qué forma, digamos, tomado o hemos tomado algunos esa vida que viene de los padres, ¿sí? Entonces, realmente, ¿qué viene a ser honrar? Honrar es aceptar, es asentir, es decir, sí, yo acepto que te elegí como padre o como madre, acepto esa energía de la vida que viene de ti, papá, y esa energía de la vida que viene de ti, mamá. Pero tus historias, tus historias de, pues, de alegría, de dolor, de lo que hayas sido, lo que hayas vivido, eso es tuyo, eso no es mío, ¿cierto? Pero todos los seres humanos, yo diría que hemos eh, repetido y repetimos, seguimos repitiendo muchas historias de lo que pasaron con ellos. De hecho, en este momento estamos viviendo historias muy complejas en la humanidad, historias fuertes simplemente por mera repetición. Y nos metemos en el cuento de las famosas predicciones, que es que dicen que tal cosa. Pues sí, obviamente eso está escrito, pero no hay nada escrito. O sea, no hay nada escrito en el futuro. Tú puedes cambiar completamente tu destino. ¿Cómo vas a cambiar ese destino? Pues, como te digo, tomando esa vida, tomando esa energía de la vida, pero dejando con ellos las historias, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a honrar a los padres? Bueno, entonces cuando decimos honrar a los padres, bueno, antes de decir cómo vamos a honrar, lo primero que vas a determinar es qué es lo que heredas de los padres, ¿sí? De los padres, como les decía, heredamos la vida, ¿sí? Y cuando yo digo heredamos la vida, cuando tú eres concebido, cuando tú eres concebida, lo que ocurre es que tú te vuelves papá y mamá a nivel de código genético, a nivel de herencias ancestrales, a nivel de tu ADN. Y esa energía que recibes de papá, esa energía que recibes de mamá, recibes un código genético, unas creencias que se quedan aquí grabadas en tu mente, en tu cerebro, en tu inconsciente, donde hay cosas buenas y hay cosas no buenas. Y eso que recibes acá, que se queda acá como una especie de video bin, es lo que vas a proyectar al mundo. Es ese disco duro que vas a proyectar al mundo. Entonces, cuando decimos, me quejo o juzgo, digamos, a mi mamá por lo que pudo haber hecho, por las cosas que no me gusta, o la juzgo, la critico, la rechazo, le reprocho, porque ¿qué estoy haciendo? Me estoy criticando, me estoy reprochando, me estoy juzgando a mí, porque recuerda que hay una partecita que eres el 50% papá y el 50% mamá. Cuando juzgas a tu padre, cuando dices algunos, como algunos han dicho o algunas personas han dicho, es que no tengo papá, o es que mi papá se fue, o es que mi papá fue esto y esto, pues también estás proyectando eso mismo al mundo. Y entonces resulta que vamos a ver, ¿qué es mamá? Mamá representa todo lo que es la abundancia, ¿sí? Abundancia de dones, talentos, la alegría, el disfrute de la vida, lo que amas hacer, lo que vas a entregar en este planeta, tu grandeza. Eso representa todo lo femenino. ¿Qué representa papá? Representa la fuerza, imagínate, representa la fuerza, el magnetismo, la acción, representa tu brillo en esta tierra. Entonces, la gente que no toma el papá, la gente que excluye el papá, que es que mi papá esto y aquello, pues literalmente están, voy a decir algo fuerte, están castrando su éxito profesional en el mundo, ¿sí? Y es posible que el papá haya sido lo que sea, pero hay que, digamos, la parte del papá que no nos gustó, honrarla, respetarla, dejarla con él. Entonces, ¿qué pasa en esa honra de los padres, sí? Resulta que muchas veces cuando vemos a los padres, ¿qué hacemos? Es posible que tú digas, bueno, es que mi mamá, la mejor, ¿cierto? Pero mi papá excluyó esto. Entonces puede pasar que, digamos, dentro de esa parte de tu mamá que aceptas, entonces tu mamá tiene o tenía cosas buenas y cosas malas, ¿cierto? Cosas que no son saludables. Entonces tú tomas, digamos, todo lo que admirabas inconscientemente de ella. Puede que admiraras, digamos, su tesón, su valentía para salir adelante, no sé, una mujer emprendedora, esa capacidad para cuidar a los hijos, todo, ¿cierto? Pues de salir adelante en medio de algunas vicisitudes que puede haber tenido en la vida. Maravilloso si tomas eso. Pero también puede ser que tú digas, lo bueno es que mi mamá fue
una mujer maravillosa, muy abnegada, mucha sumisión. Entonces, eso aparentemente bueno que estás viendo, estás tomando eso de tu madre, entonces resulta que te estás queriendo parecer a tu madre en la sumisión, ¿sí? Entonces después vas al mundo y ¿qué crees que vas a traer? Vas a traer gente que te va a querer someter, gente que te va a ver sumiso o sumisa y que entonces no va a ver tu brillo, no vas a poder poner límites para empoderarte y hacer otras cosas grandes en la vida. Eso puede ser por el lado de la madre, digamos en cuanto a lo bueno. Pero también como idolatras a tu mamá, la idealizas, ya vamos para el papá, como idealizas a tu mamá o idealizamos a veces a la madre, entonces no vemos las cosas, digamos, malas de la madre que puede haber tenido. Tú no sabes cuántos pensamientos pueden haber pasado por esa mujer o por esas mujeres que nos dieron la vida. Entonces, en esa idealización no veo, digamos, como lo malo. ¿Y qué pasa? Que resulta que yo voy al mundo y atraigo una cantidad, aquí acuérdese que en la mente estoy proyectando todo lo que hay acá atrás de los antepasados. O sea, soy papá y soy mamá caminando en el mundo. Entonces, de eso malo, llegas de pronto y atraes una pareja que tiene una cantidad de cosas que tú dices, pero yo ¿por qué atraje a esta mujer? ¿O por qué atraje a estas amigas? ¿O por qué atraje a estas jefes? Resulta que eso que no te gusta es lo oculto que viene de tu femenino. Entonces tú dices, pero si mi mamá era esto, la idolatraba, ¿cierto? Ahí está. La parte de la madre. Entonces, de alguna forma, es como rechazar pues lo bueno y lo malo y entonces empezar a rechazar también todos los dones, talentos que vienen del clan. Cuando, digamos, lo malo, por ejemplo, que rechazo, pues no es que lo malo diga, ay, sí, me voy a tomar lo malo para mí y lo voy a hacer, no, sino que es verlo y reconocerlo para poder en un momento determinado poner límites en la vida, para poder hacer resiliencia y transformar eso, digamos, maluco que la madre tenía, ¿cierto? Para de pronto, hombre, no atraer una pareja así. Porque de pronto, si tú no sabes cómo era tú, de pronto tu mamá en pareja con tu papá, a lo mejor bien celosa, a lo mejor, como decimos a veces, jodía mucho, pues a lo mejor nunca estaba todo el tiempo dependiente como de un papá que quería que el marido fuera como un papá y el otro también se cansó. Entonces de pronto tú atraes una mujer así y tú dices, no, pero ¿por qué? Claro, viene de ahí. Además, cuando digamos, te enfocas en eso, pues como te digo es lo que vas a traer y no estás tomando esa energía de vida que viene de la madre y que como te digo representa todo lo que es la atracción de los recursos, o sea, representa todo lo que es los dones, talentos, representa aquella genialidad en lo que eres bueno o en lo que eres buena en este mundo, ¿sí? Representa una parte muy importante que es de los dos, de papá y de mamá, pero viene una parte también de la madre y otra parte del padre, ya en chiquita les hablo del padre. De la madre viene también la valoración, o sea, ¿qué tanto me valoro yo como hombre o como mujer, sí? Cuando yo soy capaz de decir, sí, yo soy esto en el mundo, por decir algo, yo soy experta en finanzas ancestrales, ¿cierto? Cuando yo empecé a valorar mi femenino, lo empecé a decir. A mí antes, yo no sé si les ha pasado algún día que uno va a hablar de algo, sí, soy muy bueno o muy buena en este don, en este talento. Cuando no estamos valorando, digamos, la vida que nos dieron los padres, pues muchas veces nos da como vergüenza decir, sí, es que yo como que hago esto, o viene también esa parte de ese talento femenino que empiezo a compararme con los otros, viene la famosa envidia, viene la famosa necesidad de aprobación del mundo. Entonces no me estoy valorando. Cuando comienzo a tomar la madre y la tomo con lo que fue, pues yo ya empiezo a decir, sí soy esto. Que mi mamá o mi papá fueron así, sí, así fue y así tenía que ser. Además, cuando yo ya abro ese portal de la madre, ¿qué va a pasar? Pues que mejor dicho, cuando usted sale del útero materno, cuando usted sale por esa vagina, fue gestado, ya se dio, digamos que en el parto, usted está tomando la independencia del mundo, está saliendo al mundo y ahí usted puede empezar a ver la prosperidad. Pero vamos a seguir primero un ratico con la madre y luego les voy a hablar del padre y luego les hablaré ya de la prosperidad. Y bueno, y también qué es lo que hace que no tomemos la vida en plenitud, ¿sí?
hay tres cositas que traemos mucho de los padres. Bueno, entonces, con la madre hay que tener en cuenta también lo siguiente. Primero, ¿cómo fuiste concebido o cómo fuiste concebida? ¿Sí? Porque a veces, de pronto, si fuiste el primer hijo, pues de pronto te querían tener, si fuiste, bueno, el número de hijos que haya sido, pues de pronto no te querían tener, ¿sí? Puede ser. También puede pasar, a veces un hijo no necesariamente tiene que haber nacido en el lugar que haya nacido, pero resulta que la madre estaba en el mejor momento de su vida, estaba siendo, qué sé yo, exitosa profesionalmente, se había ganado, ponle tú que la lotería, y fuera de eso llegas tú. Entonces, no, la madre dice, este chico me trajo la buena suerte, o esta chica me trajo la buena suerte. Pero si llegas, digamos, después de una quiebra económica, o si llegas, por ejemplo, en este momento que hay tanto duelo en el planeta con tanta gente, si llega una persona, pues seguramente va a decir, es que llegó cuando llegó esta pandemia, ¿sí? Entonces vas a hacer el recuerdo, el ancla de eso que llegó. Por ejemplo, tuve en estos días un consultante que él llegó en un momento, después de muchos años fue buscado pues, por los padres, pero cuando él llegó se activaron ciertas actitudes en el padre muy complejas, entonces los hermanos lo miran como quien dice, tú eres el responsable de que mi papá hubiese cambiado, ¿sí? Entonces empezamos a pagar una factura muy alta desde chiquitos, como decir, fue pucha, empiezo a cargar como la culpa, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con la concepción, cómo fuiste concebido, ¿sí? Porque también puede haber sido, hay muchas personas que fueron concebidas en energía de abuso, porque de pronto la madre no quería o porque literalmente fue un abuso. Entonces el hijo va a cargar esa energía de abuso, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que puede volverse cuando esté más grande un victimario queriéndole cobrar, o la victimaria queriéndole cobrar al mundo lo que le pasó, o lo contrario, no pone límites, que me parece todavía mucho más delicado, y todo el mundo se aprovecha de él, todo el mundo se aprovecha de ella, todo el mundo literalmente abusa de esa persona, ¿cierto? Entonces, obviamente ahora no es para decir, ay, no, yo tengo esto tan complejo, no, ya es como mirar, o sea, son tipsitos como que diga, ah, sí, yo tengo esto, entonces, ¿cómo voy a empezar a reaccionar ahorita en mi vida? ¿Cómo voy a empezar a cambiar esa situación? Bueno, eso digamos que en la parte de la concepción. Si tu madre no estaba de acuerdo, pues entonces ya tú vienes con un 50%, son dos socios, papá y mamá, ¿sí? Entonces haz de cuenta que una parte tuya es aceptada en el mundo o en el mundo no, sino que vas con el guión, con el karma de que una parte tuya es aceptada, que otra parte es rechazada. Ahí es cuando hay que empezar a decir, mamá, pues siento mucho si no me querías tener, ¿sí? Pero así es la vida, aquí estoy, aquí me quedo, ¿sí? Te devuelvo tus emociones de dolor. Porque puedes haber sentido, que la madre toda la vida te miraba así como el hijo, como, ay, qué pereza este hijo, como que a veces como en sobreprotección, pero también a veces como, qué pereza que se me va a acercar este hijo, ¿sí? Además, eso también que nos va a presentar cuando, digamos, no tenemos esa conexión así o ese vínculo, eso se llama vínculo con la madre, ¿cierto? Porque ustedes a veces dicen, no, yo tengo muy buena relación con la madre. Una cosa es la relación, otra cosa es el vínculo energético, cómo está fluyendo la energía. Entonces puede ser que si no tienes buen vínculo con la madre, digamos que tienes parejas y te llega la pareja así súper y como que de pronto la vas a abrazar y tú dices, uy, no, qué pereza. O lo que nos puede pasar también a veces mucho, y es que de pronto una pareja y no me aguanto sino un mes o 2 meses, y yo digo, ay no, ya como que no quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una desconexión, hay un vínculo con la madre de separación. Y recuerden, ese es el holograma que se grabó allá con la madre. Bueno, luego viene la parte de la gestación, que es exactamente cómo tú gestas un producto, cómo tú gestas una relación, toda la parte de la nutrición, ahí viene la madre, ¿cómo así? ¿Cómo me nutro yo de la vida? ¿Cómo me nutro no solamente a nivel de la alimentación, sino cómo me nutro, qué personas atraigo en mi vida? Personas que son amorosas o personas que, mejor dicho, que todo el tiempo me están, digamos, haciendo como bullying, ¿sí? Entonces ahí hay un asunto con la madre, porque eso es amor propio. La madre es como la conexión con ese amor propio. ¿Cómo me nutro yo con mis palabras? ¿Cómo me nutro yo con mis pensamientos? Eso es un llamado para toda la humanidad, yo digo, porque debemos de empezar a autoobservarnos, porque pues a todos nos pasa, no es tan fácil
a veces nos pillamos, yo no sé, sobre todo en este tiempo que estamos despertando tanto conciencia, yo no sé si ustedes se han dado cuenta como que de pronto nos pillamos, uy, yo como me tiro de duro, yo código esto, tal, ¿sí? Eso es porque de pronto me nutrí en un estado de desconexión con esa madre. Bueno, y ahora, entonces voy a juzgar a esa madre. No, porque eso fue lo que ella aprendió. Pues díganme, por ejemplo, hace, no sé, generaciones de hace 30, 40 años, ¿qué más sabían? No, era muy difícil, porque realmente la conciencia en la humanidad se empezó a despertar más o menos, año más o menos, pues dicen que 89, 2000, no sé, por ahí 2012, y ahorita pues si nos están despertando, mejor dicho, despierta, no despertamos, listo. Entonces hay que mirar, bueno, toda esa parte de la madre. Segundo, ¿cómo fue tu parto? Es muy decisorio porque el parto es nuestro, como nuestro primer éxito en la vida, ¿cierto? Esa capacidad que tenemos para imponernos en el mundo, salir de ese vientre, de ese útero materno. Entonces, fuiste por cesárea. Normalmente la gente que es por cesárea es como más buena vida, todo, pero también es complejo porque a la hora, digamos, del té, de tener estas realidades que están pasando, pues de pronto pueden sentir un sentimiento de que se abruman, todo más fácil, ¿sí? Fuiste por forces, hay que empezar a cambiar eso de las forces. O sea, no quiere decir que pues que se cambie esa manera de nacer porque pues, el que le tocó, sino que en lo de forces queda una historia como de lucha, como de dolor, sí, como que, ay, la vida es dolorosa, y he visto mucha gente que lo siente. ¿Qué hay que hacer? Devolverse a ese instante, lo puedes hacer en meditación, con tu niño interno, y lo acoges y le dices, o a tu niña interna le dices que va a salir fácilmente. En fin, hay que cambiar esa imagen, porque eso es una imagen, eso es un holograma acá. Los que han visto cómo se construye un video, hagan de cuenta, eso es un pequeño, ¿cómo se llama eso? Sí, hologramas o unos fotones de luz que se grabaron así, que quedó, que fue con dolor. Pero antes hay que decir, esto no es mío. Y hay que empezar a decir, mamá, papá, el dolor, el esfuerzo, la lucha se los devuelvo. Yo últimamente he estado trabajando mucho con el poder de la rendición. Eso es maravilloso porque es que en este tiempo se están moviendo muchas energías y estos días antes del puente de Leo, que es el 8 de agosto, sí que está esto bien movido y alborotado. Entonces hay que decir, me rindo ante esta emoción, me rindo ante esto, listo, bueno. Entonces hay que mirar cómo fue tu parto. Por ejemplo, la gente que, digamos, nacimos y que la mamá se demoró mucho tiempo, pues en el quirófano, ahí con los dolores de parto, pagamos, nos sentimos que pagamos como, pues yo lo sentía así, como una factura muy grande, ¿sí? Porque la mamá sufrió. Entonces hay que decir, o inclusive escribir, decir, mamá, esta factura ya está paga. Yo no puedo seguir cargando esto por ti. Porque eso nos lleva a sabotearnos mucho en muchas cosas. Y si nos lleva a sabotearnos en la madre, o sea, nos quedamos como en el útero materno, nos quedamos en esa casa materna, entonces para ir al mundo nos saboteamos y entonces nos tomamos al padre, que es el brillo, que es todo lo que es todo lo que representa la acción en el mundo, ¿sí? Además, en este tiempo, pues les doy un tipcito. En este tiempo estamos, todo lo que estamos viviendo ahorita de esta cuarentena es porque estamos sanando mucho ese útero materno. A muchos nos ha tocado, pues a la mayoría nos ha tocado en la casa, ¿cierto? Porque la casa representa a la madre. Pues puede que sea, yo diría, hay gente que dice que es como que no es fácil, que es mejor estar en el mundo y todo, digamos desde lo espiritual, ¿cierto? Yo pensaría, para mí, que estar ahorita en la casa es como empezar a sanar tus propias raíces, tu propio espacio, ni siquiera en la casa física, es como empoderarte en lo que eres, en lo que somos, ¿sí? Para poder salir al mundo más empoderados. Habrá gente del planeta que se quede, habrá otra gente que se vaya, ¿sí? No es porque esta sea mejor o peor, sino porque, digamos, todo el mundo nos estamos ayudando, ¿sí? Bueno, esperemos que seamos los que nos quedamos. Bueno, pero entonces la casa ahorita representa nuestras raíces, representa la madre, ¿sí? Porque vamos para un tiempo
donde vamos a ser mucho más libres. Yo no sé esto cuánto tiempo irá a durar, yo me imagino que dicen que por ahí 2, 3 años, no solamente pues de la pandemia, porque esta como que se acaba pues este año, vendrán otras circunstancias que nos irán empoderando más. Listo. Bueno, entonces, cuando ya salimos de ese útero, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Como sea, hay gente que está saliendo, como dice, por forces, no sé, fácilmente, con dolor, con lucha, otros cesárea, literalmente, otros más fácilmente, ¿sí? Los que nacieron así. Salimos al mundo y ahí representa, cuando usted pisa un dedito, aquí en esta tierra, hemos dicho, pisó esa sábana de la camilla, donde fue dado a luz o donde fue dada a luz, esa es la independencia, ¿cierto? Entonces ahí empieza todo lo que representa el padre, ¿sí? Y ahí ya viene, viene toda la parte del padre, pero ahí empieza, por ejemplo, los primeros, no sé, años o meses, donde tu madre te empieza a nutrir, ¿sí? Pues donde tú empiezas, como se dice, a nutrirte de esa teta, a mamar la leche de la madre, de la vida, y eso va a representar un holograma, una imagen de qué va a ser, cómo te vas a nutrir de tu prosperidad en el mundo, ¿sí? ¿Cómo vas a recibir esa energía? ¿Cómo vas a recibir esa energía del dinero? ¿Cómo vas a recibir esa energía del amor, de la pareja, de todo lo que hay en este mundo, de las relaciones con los otros, de lo laboral, de lo profesional? Ahí ya se está haciendo, ese es los primeros historias, ¿cierto? Y ahí viene ya un tiempo donde cómo fue la relación con la madre y el padre, ¿sí? Y recordemos de que pues muchas veces las mujeres hemos juzgado mucho a los hombres de ahora muy juzgados por todas las historias que se vivieron en un pasado, y entonces estamos como prevenidas o prevenidos, entonces decimos los hombres esto, ¿cierto? Entonces muchas veces también esos hombres están repitiendo historias de sus ancestras, de sus ancestros, ¿sí? Entonces cuando yo salgo aquí, entonces ya, como tuve una conexión tan grande con la madre, yo me volví uno con la madre o una con la madre durante el vientre. Y entonces ahí, si la madre, digamos, durante ese tiempo, después del tiempo, lo que venían de sus ancestros, de sus ancestras, traía, digamos, una desconexión con el mundo, traía duelos que resolver, traía esa exclusión de los hombres, pues entonces eso es lo que se va a proyectar, ¿sí? Y eso que empieza a hacerle así como al mundo, es lo que vas a proyectar en el mundo. ¿Y qué hay en el mundo? ¿Qué viene a hacer el Padre? El Padre viene a ser ¿de dónde vengo? Entonces, cuando llego a este planeta, vengo de un padre y vengo de una madre, vengo de unos ancestros, esas son mis primeras raíces. Por eso es tan importante este tiempo de la cuarentena, es como para decir de dónde vengo, ¿sí? ¿De dónde vengo? Y donde tú empiezas a decir, sea la edad que tengas, tú dices, ¿qué quiero? ¿Sí? ¿Qué quiero? O sea, yo quiero llegar allá. Desde niños inclusive empezamos a decir, yo quiero lograr esto o aquello. ¿Y para dónde voy? Entonces, ¿cómo voy a construir este camino? ¿Sí? Entonces, supongamos que ahí la madre empieza, digamos, a tener ciertas historias, experiencias con el padre de aceptación a veces, de rechazo, empieza a proyectar en los hijos quizás cosas buenas o no cosas buenas, y entonces esas cosas no buenas dirá es que su papá es esto y esto, y entonces como la madre todavía está con una esencia a veces muy desde la niña herida, entonces a veces no actuamos como adultos y entendemos que, hombre, que los asuntos de pareja son de nosotros y no son de los hijos. Sin embargo, los seguimos proyectando. Entonces comenzamos, aparte de las herencias que trae, comenzamos a proyectarle a los hijos ciertas historias de dolor, de decir que su padre es esto, esto y esto. Entonces, ¿qué pasa con el hijo? El hijo va a empezar a tomar durante, sobre todo los 7 primeros años de gestación, de vida en esta tierra, va a empezar a tomar, quizás va a idealizar a su madre, y no va, digamos, a honrar a su papá, pues no va a aceptar de que es un hombre común y corriente que trae sus historias, o va a empezar, digamos, o a idealizar el padre, no se sabe, a hablar mal del padre o a hablar bien,
Y entonces va a pasar lo mismo que les decía ahorita, entonces, en el mundo ya es el padre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esa relación de la madre con mi padre? Entonces, supongamos que tú dices, no, es que tuve un padre ausente. Supongamos que tu papá no está o tu papá se murió. Bueno, entonces, si tu padre estuvo ausente, y especialmente en esos años, o tu madre no habló bien de él, entonces, ¿qué vas a hacer? Que toda esa parte masculina, que es la acción, que es la fuerza para moverme en el mundo, la vas a excluir. O no la excluyes, ahí está en ti, ahí está en cada uno. Pero una parte de nosotros dice, tomo todo de ti mamá, de mi papá no tomo nada. Y toda esa fuerza que no estás tomando del padre, ¿en qué se puede convertir? Para moverme en el mundo. O sea, esa es la acción, la pasión, las ganas de hacer las cosas, el levantarme diariamente, hacer las cosas, es la firmeza. El padre es la visión, es las matemáticas, o sea, el cálculo de mis finanzas, ¿sí? ¿Cuánto me gano? ¿Cómo lo voy a invertir? La administración sabia de los recursos. Entonces, como excluimos a veces esa parte del padre, entonces eso, ¿qué va a hacer el inconsciente? Porque esa fuerza está ahí. Pero el inconsciente dice, ay no, no quiero que tú sufras, yo más bien te escondo esa parte. Y deja ese archivito, ese archivo que dice por allá, talentos, dones del padre, toda la historia de todo lo que fue lo paterno, de lo masculino, lo esconde por allá, como si fuera un virus. Y resulta que tú vas al mundo y sabes cómo estás resonando con toda una información genética, una información cuántica que hay en tu cuerpo, un código genético, un ADN, estás resonando en todo eso. El mundo te dice, hey, pero es que atraes X o Y situación que te exigen esta información que está aquí guardada, que está aquí encriptada, digamos, en tu ADN o en tu mente. Y ahí es cuando tú dices, no soy capaz con esto o esto me hace falta. Y ahí esa falta de fuerza en eso, porque necesitas este archivo, bueno o malo, lo necesitas para moverte en el mundo o para poner límites, el padre también dice eso, los límites, va a empezar de que pierdes fuerza, pierdes defensa, se nos bajan las defensas. Ahí es donde viene el miedo para moverme en el mundo, perdemos defensas. Ahí es donde vienen las famosas adicciones, donde nos abrumamos, donde emocionalmente no estamos bien. Donde, por ejemplo, en este mundo nos movemos con el dinero, con la prosperidad. Si el padre no se toma, el dinero no va a tener acción, simplemente. El dinero no llega porque no tiene fuerza. O va a llegar el gota a gota, ¿cierto? No llega ese dinero así en fuerza porque necesitamos esta fuerza masculina. Si el padre no está ahí, pues tampoco vamos a, como les digo, a tener visión. Fácilmente somos como niños, que nos ha pasado yo creo que a todos, como niños, nos dispersamos en el mundo, nos perdemos en el mundo, porque es como si una parte tuya todavía, que yo creo que todo es lo que estamos haciendo todos los seres humanos, ahorita estamos trascendiendo, estamos todavía como en el útero materno, entonces estamos en el útero materno, estamos aterrizando en esta tierra, entonces no nos perdemos en el mundo y ahí es donde fácilmente llega la energía del abuso, y la energía del abuso no es sola o la energía de la víctima. Bueno, la energía del abuso no es solamente el que te roba, el que te estafa, el que te hirió, el que te ofendió, el que está pendiente de ti que está también herido o herida y te quiere hacer daño, sino también todo este tipo de enfermedades y pandemias que están, ¿sí? Entonces, por eso hay que empezar a honrar mucho a sus padres, tal y como fueron. Bueno, el padre, ¿qué más representa? El padre representa también todo lo que es el mundo online, ¿sí? La disciplina, ¿sí? La estructura, la capacidad para decir, porque yo sé que ahorita emocionalmente se han movido mucho las emociones, y como les decía al principio, este tiempo de aquí al 8 de agosto más o menos todavía va a estar revolcado. Entonces, ¿qué representa el padre? Para tener la fuerza para estar, decir, sí, estoy en la vida 10. Y entender que sí, que hay emociones a veces fuertes, pero tengo también la capacidad para gestionar mis emociones. Yo recomiendo mucho mantener un cuadernito, es decir, acepto que estoy sintiendo esto, ¿sí? Acepto esta rabia que estoy sintiendo, este miedo, este dolor, lo acepto, lo escribo y me rindo ante eso, ¿sí? Esa es una forma de ir gestionando emociones para que no nos abrume, porque en este momento, claro, está todo ese poder emocional movido
Y este año particularmente, que es 2020, que es 4, significa el año del emperador. El emperador es el dinero, es el poder, pero no es que, ay, que ya no vamos a estar pues todos poderosos y ahí con mucho dinero, no, sino que es como decir, mover ese dinero, ese poder desde el corazón. Entonces este año es muy de lo masculino, ¿sí? Es muy de empezar a tomar ese padre. Por eso mucha gente nos movió esta pandemia, o sea, ¿cómo te vas a mover? ¿Cómo te vas a reinventar? ¿Sí? Bueno, entonces eso, el padre representa todo eso. ¿Cómo me voy a mover en este mundo? Y ahora yo voy entendiendo, pues digamos que este es un tema que no, medio salito un poquito de esto que estoy hablando, pero yo recuerdo que hace algún tiempo a mí me decían mucho, a nivel de canalizaciones, de ángeles y maestros, me decían que la humanidad estábamos llegando de lo divino a lo humano, porque siempre estuvimos por allá todos volados, pues como que todo el mundo en este planeta quería ir, ¿por qué no? Pues, o sea, estar como por allá elevados y de todo, ¿sí? Este planeta era, pues nos sentíamos como en miedo, ¿sí? Entonces realmente estamos bajando de lo divino a lo humano, o sea, vamos a aterrizar aquí. No sé cuántos iremos a aguantar, no sé, porque es un paso fuerte, ¿cierto? Hemos dicho, estamos enraizando. Ahí es donde vamos a empezar a tomar toda esa energía masculina, toda esa fuerza masculina, ¿sí? Entonces, ahí que viene de honrar a los padres. ¿Qué es honrar a los padres? Una, no hay que repetir las historias que ellos vivieron. Hay que soltarse de ser los salvadores de ellos. Porque mucha gente es que mi mamá dice que esto se hace así, mi papá, con todo el amor del mundo, al diablo con lo que ellos vivieron. Agradecerles por la fuerza de la vida y decir, mamá, papá, dejo contigo esto y esto. Entonces, ¿cómo así que dejo contigo esto y esto? Bueno, supongamos que había energía de dolor, que hubo atrás energía asesina. O sea, atrás eso hubo, en los antepasados hubo de todo, pues. Sobre todo, y hay familias que dicen, no, mi familia no pasó nada. Sí, mire por allá los bisabuelos, los tatarabuelos, a ver qué pasó, sí. Pasaron despojos, violencia, pues, mire todo lo que, si miramos la historia, las guerras, sí. Entonces, dejo contigo, mamá, papá, esas historias. Bueno, una cosa que no les dije ahorita. Supongamos que naciste en una época en que tu papá y tu mamá están más pobres que hasta ahí. Entonces, esas aparentemente son tus raíces, ¿cierto? Entonces no vas a decir, no, que la pobreza esto así, no. Vas a decir, honra, respeto la forma como ustedes construyeron sus recursos en la pobreza. Así fue, así tenía que ser. Esa pobreza, te imaginas una energía, la empiezo a dejar aquí, con los antepasados. Y yo tomo la vida con fuerza, con alegría y tengo merecimiento de tener riqueza, ¿sí? Entonces lo primero es, cuando dejo de salvar a los padres, dejo de repetir sus historias porque es que son de ellos. Y comienzo a volverme adulto consciente, adulta consciente. Además, cuando yo empiezo a soltar a los padres, a liberar, a cortar el destino familiar, ¿qué hago? Voy a darme el permiso también bueno, de hacer, ahí les iba a decir otra cosa. Sí, ya me acordé. Dejo de idealizar a los padres. O sea, es que eso, el que lo idealiza no es el adulto, el que lo idealiza es el niño o la niña que dice cómo, por ejemplo, los que nos tocó, digamos, partos de los padres, que el parto difícil, ay, es uno como que, ¿cómo suelto esto? Pues sí, porque como uno dice, si no pago esta deuda, pues entonces, no, hay que empezar a cortar eso y decir sí. Porque yo me ponía a pensar, por ejemplo, en mi caso, yo decía, yo ya no puedo hacer nada, porque es que eso ya pasó hace tantos años, pues tampoco tantos, pero bueno, algunos. Entonces, eso pasó hace un tiempo, entonces yo ya no puedo sanar eso, yo ya no puedo sanar eso, ¿cierto? Y mis padres ni siquiera están vivos, entonces, ¿qué digo? Dejo eso contigo, papá, dejo eso contigo, mamá. No puedo repetir tus historias, ya la deuda se pagó, la dejo con ustedes. Entonces, no idealizar a los padres. Recuerden, el que idealiza a los padres son los niños internos. Hay que respetar el destino de los padres. Incluso a veces en constelaciones, que son una terapia muy poderosa para hacer esta honra y cambian muchas cosas, cambia de la noche a la mañana. Se dice mucho a veces, papá, cuando por ejemplo papá o mamá tienes derecho a enfermarte y tienes derecho a morirte. Porque muchas veces los hijos, por salvar a los padres, corren y se enferman y se mueren, creyendo que con eso
el niño o la niña van a salvarlos. O muchas veces cuando estábamos chiquitos dijimos, papá, mamá, que no te pase nada, entonces yo me comprometo, le digo, Dios, yo te prometo tal cosa, usted no le está prometiendo a Dios, usted le está diciendo a su inconsciente que literalmente va a ser una cosa de irse de este planeta o sufrir. Que recuerde que eso no, o sea, nadie puede salvar a nadie. ¿Cómo podemos apoyar? Sí, brillando en nosotros, siendo exitosos, siendo prósperos, haciéndonos cargo de nosotros mismos, y eso es una luz que va a reflejar a los otros. Entonces, lo segundo es primero no salvar a los padres, no idealizar a los padres. Tercero, no juzgar a los padres. No juzgues a los padres, porque recuerda que lo que estás juzgando en tu papá o en tu mamá, te lo estás juzgando a ti, ¿sí? Y cuando los padres no están vivos o cuando los padres no están cerca, es posible que tú digas, no, yo no juzgo a mis padres, sí, pero mira tu espejo al frente. ¿Quiénes atraes al frente? Atraes gente que a veces juzgas mucho, todos yo creo que de alguna forma juzgamos a veces con la mente, ¿cierto? Eso, hay que ser muy observadores con eso porque recuerda que no estás juzgando a él o a ella, sino que te estás juzgando a ti mismo o a ti misma, ¿listo? Además, o quienes atraemos que son personas como que son complejas, que tienen energía de abuso y nosotros les resonamos con esa energía de abuso. Entonces, claro, no quiere decir de que tú vas a hacer esto y entonces va a cambiar el otro. No, el otro no tiene que cambiar, el otro verá. Pero, con lo que decía ahorita, con el cuadernito, esas energías de abuso que tienes al frente, para que comiences a poner límites y te comiences a expresar más desde tu ser interno, tú vas a decir, te honro, te respeto, dejo contigo tu energía de abuso o de lo que sea y me rindo ante tu destino, ¿sí? Porque si te enganchas, te metes en la pelea, ¿sí? Y vas a traer, entonces vas a seguir atrayendo eso. ¿Qué más es honrar a los padres? O sea, no idealizar, no salvarlos, no juzgarlos, porque entonces si juzgamos al frente también estamos juzgando atrás y nos estamos juzgando a nosotros mismos, entonces nada de eso, pues para que no vamos a dar garrote ni riesgo, ¿cierto? Lo cuarto es, lo que he hablado tanto, ¿qué es honrar? Es rendirme ante la vida, o sea, rendirse es salirme de la famosa lucha. Todos los seres humanos hemos aprendido a que es que hay que luchar. De hecho, muchos memes por ahí o muchos flyers dicen, jamás te rindas, ¿no? ¿Cuál? Cuando usted se rinde, antes no quiere decir de que usted no va a hacer sus cosas, pues que se va a rendir y se va a acostar, no, a dormir, no. Cuando usted se rinde, usted dice, usted mira el mundo y usted dice, me rindo ante eso, me rindo ante el miedo que me da en este momento todas estas situaciones que están pasando. Y usted se centra aquí como en sí y mira el mundo, así es y así tenía que ser, no lo juzga, ¿cierto? Y te digo, entonces, ¿eso qué te va a llevar? A que vas a tener, la mente ya va a dejar de estar fregando, mira aquella que te está haciendo esto, ¿cierto? Porque si usted empieza a juzgar o a meterse, eso es parte de honrar a los padres. O sea, si no juzgo atrás, no juzgo al frente. Entonces, cuando empiezo a juzgar allí y me dejo enganchar en la emoción del otro, resulta que ya me estoy metiendo en la víctima, en el victimario o en el salvador, ¿sí? Entonces, me estoy saliendo de mi propio poder, que es el que crea, que es el que atrae lo mejor de la vida, que es el que atrae la prosperidad, ya vamos a hablar de la prosperidad. Entonces, simplemente me rindo, eso es, me rindo ante la vida que mis padres me dieron, me rindo con sus historias, pues no puedo salvarlos, así fue, así tenía que ser, lo dejo con ellos y me devuelvo a mi interior, ¿cierto? Y sé que en el mundo van a seguir apareciendo gente así, gente buena, gente no buena, de todo, pero yo me mantengo en mi centro, me rindo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a tener, cuando te sales de la víctima, victimario y salvador, y sabes que están ahí, pero te metes en ti, vas a tener tu mente libre, más libre. La mente va a dejar de estar fregando, métete en la pelea, anda de aquello o hacia aquello. O mira aquella lo que dijo, mira aquel lo que dijo, ¿sí? Vas a tener la mente libre para que te enfoques en lo que quiera. Y ahí es donde va a pasar, es la fuerza de la vida, no las creencias, va a venir la fuerza de la prosperidad, porque tú vas a tener una estructura, ¿cierto? ¿De dónde vengo? Vengo de unos padres con 20.000 historias, pero eso es asunto de ellos, ¿cierto? No me meto en los asuntos de pareja. Y voy a tener esa fuerza para decir, estoy acá y voy hacia allá, ¿cierto? Vas a enfocar tu mente en ti, no en los demás, ni en lo que piense el otro.
Entonces también pues soltarnos del destino familiar es dejar de pensar que dijeron esto, liberarnos de la necesidad de aprobación, comenzarnos a valorar, o sea, entonces lo que yo decía, lo bueno y lo malo del padre, lo acepto y lo tomo todo, pues sin querer repetir pues la historia de dolor de mi papá o de mi mamá, no, así fue, así tenía que ser. Entonces yo ya voy a estar más completo o más completa con la fuerza de la vida sin excluir nada y puedo ir al mundo más tranquilo, más tranquila, ¿cierto? Con la mente más libre. Sí, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces ahora sí viene. ¿Cómo así que la prosperidad honrando a los padres? ¿Sí? ¿Qué es la prosperidad? La prosperidad es un equilibrio entre el dar y el recibir, ¿sí? Entonces, ¿qué energía doy yo al mundo? ¿Y cómo doy esa energía? Entonces, ¿yo cómo doy esa energía al mundo? La doy por dos cositas muy sencillas. Una, ¿qué creencias tienes? O sea, ¿qué es lo que traes de tus padres? Que ahí es donde viene, es que yo miraba más a mi mamá o miraba más a mi papá, ¿cierto? O pienso que mi mamá era esto, una madre tóxica, o pienso que mi padre era un padre tóxico, un padre ausente, ¿sí? Hay que mirar cómo, es como que tú hagas un inventario, cómo has mirado a los padres, para que puedas empezar a, digamos, como poder hacer ese equilibrio, o sea, listo, yo tengo esta energía, eso es lo que doy. Entonces doy creencias al mundo, yo atraigo todo lo que hay con creencias y con emociones. Entonces resulta que con creencias todo lo que pasa en tu vida lo has atraído tú. Y a veces uno dice, fue pucha, hay cosas que no me gustan a mí que he atraído. Pero lo hemos atraído porque está aquí, somos como una especie de video de computadores proyectando al mundo. Todo lo que está pasando es, nosotros lo creamos. Y también podemos descrear y vivir una humanidad mejor. Lo que pasa es que entonces nos estamos desintoxicando de tanta creencia y tanta cosa que creamos que no era para nosotros. Entonces están las creencias. Entonces hay un archivo de creencias que dice, en esta familia se hace una ley así, en esta familia tan, ¿sí? Y además hay unas emociones. Entonces a veces yo he escuchado que dice, bueno, es que ahorita hay mucha cosa que las emociones se pueden subir vibracionalmente, por códigos, por cosas, pero hay que cambiar la creencia. Porque tú puedes que subas la emoción un día, entonces estás así, wow, pues y la meditación es muy buena y muchas cosas la suben, pero fácilmente fácilmente puedes volver a caer, porque ahí está la creencia. Los padres jalan demasiado, ese niño interior vuelve y nos tira allá abajo, y ese niño interior a veces, esa niña interior a veces son como los mandamás, entonces hay que empezar a aplacarle y decirle, hey, niño interno, niña interna, qué pena, pero yo me hago cargo de las finanzas, las decisiones de adulto y tú te haces cargo de la alegría. Entonces hay que hay que trabajar creencias, es indispensable tomar a los padres, honrarlos y arrancar la vida, ¿cierto? Así. Y ahí sí puedo empezar a subir esa emoción, ¿sí? A subir mis vibraciones de emoción. Entonces, prosperidad va a ser, ¿qué energía doy? Claro, es un equilibrio entre el dar y el recibir. Recibo exactamente lo que doy. Entonces, ¿por qué digamos que, bueno, hoy pusimos activa tu prosperidad, pero todos también ahorita queremos hablar de dinero, ¿cierto? El dinero es una energía como cualquier otra. Tú manejas tu dinero de acuerdo a cómo lo manejaron tus antepasados. ¿Sí? Entonces ahí pueden haber varias cosas. Bueno, listo, puede que haya habido mucha fuerza para el dinero. Hay familias que han tenido mucha fuerza para el dinero, construyen sus imperios, construyen sus cosas, todo y lo logran, ¿sí? Pero también, digamos, hubo muchos que manejaron ese dinero muy bien y tuvieron, ¿cómo se dice? Mal manejo, pagaron malos salarios, les robaron, estafaron. Había una creencia antes, hace mucho tiempo, que a las mujeres se desheredaba. Entonces ahí ya hay un desequilibrio, porque es que en este planeta todo el mundo tiene derecho a pertenecer, ¿sí? Pero eso fue parte de la evolución de la humanidad. De hecho, en este momento eso es parte del emperador este año, que se está desmontando eso y decir, hombre, pertenecemos las mujeres y los hombres, todos tenemos ese poder, ¿sí? Entonces los hombres, entonces el dinero es una energía como cualquier otro. O sea, el dinero es una energía como este frasco que tengo aquí, o como esto, o como un papel. Pero ¿qué pasa? Que la humanidad, a través de tantos años, le hemos dado más poder al dinero, ¿sí? Entonces pasa
que en muchas comunidades antiguamente se estableció una creencia de que cuánto vales, cuánto tienes, ¿sí? Entonces muchos hemos creído, porque yo lo he ido cambiando también y yo creo que muchos nos ha pasado, de que tú vales por el dinero que tienes y no es así. Entonces tú vas al mundo y somos desesperados buscando el dinero, ¿cierto? Y ahorita todo esto que pasó nos movió el dinero muchísimo, ¿sí? A todos. Y resulta que hay que empezar a mirar es la energía de la vida, por eso ahí es donde dice, ¿cuál es mi poder? ¿Cuál es mi valor como persona? ¿Cuál es mi valor como ser humano? ¿Sí? Entonces ahí es donde empiezo a incluir a mis padres, tales y como fueron. No a salvarlos, no a esa famosa honra que hablábamos antes, que era obedecerles ciegamente. No, no es eso. Es tomar la fuerza de la vida. Eso es honrar a los padres. Dejar de idealizarlos. Hay muchas historias, muchas historias de atrás porque hay que soltar todas esas creencias, ¿sí? Entonces, eso es lo que cuando yo me energizo, ahí es donde yo voy a tener fuerza, magnetismo para la vida, y yo digo, donde yo puedo decidir, sí, yo soy merecedor, yo soy merecedora de esto o de aquello. Yo soy merecedora de la vida, pertenezco a este planeta, al margen de que mis padres me hayan dado la vida en las condiciones que hayan sido, incluso, como les decía en algún momento, en energía de abuso, porque hubo muchas energías de abuso, y póngale los que fueron violación literalmente, no debe ser tan fácil, pero hay que decir, pues ya estás aquí, y no te puedes quedar ni en la víctima, ni en el victimario, ni en el salvador, ni en las creencias de antes que nos llevaban a la famosa lucha, no. Ríndete ante esa lucha y di, yo no tengo que luchar. Ahí es cuando decimos, cuando nos han dicho, suelta los resultados, ¿cierto? Pero primero hay que saber cuáles son mis raíces. Bueno, a ver, sí, esta partecita acá, digamos, también que ese equilibrio, eso me parece muy importante contárselos, que ese equilibrio entre el dar y el recibir, lo que doy y lo que recibo, digamos, mis talentos que entrego al mundo, mi abundancia y lo que recibo, que hace que me vean, que no me vean, porque hay gente que tiene unos talentos pero no la ven ni a palos, y eso es porque el padre no está bien, no está brillando en el corazón, porque el padre se excluyó, o sí, pues a muchos nos ha tocado que a veces no es tan sencilla la cosa, porque no teníamos a nuestro padre brillando. Entonces, ¿por qué viene eso? Hay tres cosas que, pues, que he reconocido a través, digamos, de toda esta historia de finanzas ancestrales que he trabajado. Yo tengo un programa que se llama Latir Financiero, que es cómo atrajeron, multiplicaron, preservaron, compartieron e invirtieron los recursos con sabiduría los ancestros antepasados, porque eso es lo que proyectamos al mundo, ¿cierto? Sus leyes, sus... Entonces, dentro de eso tenemos algo que son, ¿cuáles son las lealtades que tienes con tus antepasados? Porque así vas a manejar el dinero. ¿Cómo así? Suponte que tu mamá o tu papá tenía el sueño de ser, no sé, X cargo en la vida. He conocido gente que la mamá quería ser monja, entonces viene la hija, en un momento dice, mamá, yo lo cumplo por ti, pero eso lo hacen muy inconscientemente. Se vuelven monjas. Y a lo último, como a los 20 años, a los 30, no sé, al tiempo dicen, no, yo no quería eso. Y resulta que es que hay una lealtad allá, y entonces, ¿cómo traiciono a mi mamá, cierto? Entonces ahí hay una lealtad. Hay otros que se vuelven médicos y no querían ser médicos, y resulta que es que el papá tenía, entre comillas, un sueño frustrado de ser médico, no lo logró, o alguien por allá murió porque no había un médico, entonces este vino a ser médico, y después con el tiempo dicen, no quería eso, pues eso, ¿con qué se come, sí? Yo quería otra cosa. O las cosas no fluyen, porque cuando tú haces una cosa que no está con tu misión del alma, que no amas hacer, esos trabajos que odias, que no quieres estar ahí, entonces las cosas no fluyen, porque haz de cuenta que vas por un camino con mucha piedra y realmente allí al lado hay una autopista, ¿sí? Entonces ahí viene la famosa lealtad, aquí no estoy siendo leal, ¿sí? También las lealtades están, que es que al papá no o a la mamá no le fue bien económicamente, no manejó bien sus recursos, entonces muchas veces nos saboteamos literalmente para repetir eso de los padres. Ahí viene la famosa obediencia ciega, ese falso honrar que hacíamos antes. Entonces hay que mirar cómo manejaron si no te va bien los recursos de pronto, o no estás contento con lo que hace, mira a ver a quién está siendo leal de los dos padres o de los abuelos, ¿sí? También, si hubo un abuelo que por allá, esto ha pasado mucho, un bisabuelo, alguien que no manejó bien sus recursos, una bisabuela, algo que pasó,
o las famosas maldiciones, cuando para allá, anteriormente se usaba mucho eso, ¿sí? Y una maldición es una cosa dicha con rabia, mal dicha, ¿sí? En vez de decir, más bien yo te bendigo y tengo miedo que te pase esto, por eso más bien pongo esta norma, listo. Entonces, cuando pasó algo por allá en los antepasados de una maldición o alguien manejó mal sus recursos, puede venir un descendiente que llega y supongamos le está yendo muy bien y cuando menos piensa, ¡pum!, le robaron. ¿Por qué? Porque hay atrás algo. O esos que muchas veces les ha pasado, ay, todos los negocios, hombre, están a punto de coronarse y tan, se bloquean. ¿Por qué? ¿Dónde estás la leal? ¿Dónde estás haciendo lealtad? ¿Sí? También hay otra cosa que se llama culpas arrogadas. Las culpas arrogadas, hola Freddy, Juan Manuel, buenas noches, Carlos, qué rico por acá que nos acompañen. Ahorita, si quieren, hagan sus preguntas. Las culpas, suponte que ahí la culpa estaba, por ejemplo, en el parto, si tu mamá, digamos, tu papá, bueno, no sé, sufrieron en eso, pues entonces hay como una culpa. Esas culpas hay que decirle, esto no es mío, esto hay que devolverlo, ¿sí? Y tu inconsciente es obediente con eso, cuando hacemos una especie de ritual o algo así, ¿sí? Están las culpas, bueno, también está que si atrás los antepasados no manejaron bien ese dinero, supongamos, en el caso del dinero, puede llegar un descendiente, entre comillas, a pagar esa culpa. Entonces, le puede ir bien el dinero, pero le roban, ¿sí? O pues empieza como a compensarle a las víctimas. Y hay que decir, no, eso no es tuyo, no es mío. ¿Por qué? Porque eso pasó atrás, eso que se lo arreglen ellos. Hay que decir, pues en honor a ustedes, honro, respeto esa historia, yo creo que esto se puede, yo creo no, esto ya ahora es una historia que se puede reconciliar. Y están también las famosas exclusiones. Cuando decían, es que tú quedaste embarazada, no sé qué, o quedaste embarazada, que te casaste con la pobre o con la rica y te excluimos, ¿sí? Ese que se excluyó por allá, ese que desterraron, esa que desterraron, o las profesiones que se excluyeron, porque a lo mejor en otras vidas fuimos prostitutas, en otras vidas hicimos muchas cosas, entonces nos excluyeron. Entonces viene esa exclusión, viene ese autorrechazo en ti o en mí o en muchos ancestros y vamos al mundo y como el mundo es el Padre, entonces vamos al mundo y nos excluimos, nos escondemos, literalmente nos saboteamos. Y entonces ahí es donde viene, ¿y por qué para mí no es tan fácil eso? Porque traemos para allá una exclusión, ¿sí? Entonces es como mirar cuál es mi espejo, porque tenemos derecho a pertenecer, tenemos derecho a esta vida, no tenemos necesidad de estas cosas. Bueno, quería invitarlos muy, muy especialmente con Fundación Mi Colmena. El 15 de agosto, que es un sábado, vamos a hacer este taller, Activa tu prosperidad, activa tu dinero, honrando a tus padres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar una corta explicación, pero necesitamos mover esa energía del dinero, necesitamos mover esa energía de la prosperidad, de la salud, porque de la salud, de las buenas relaciones, de la buena vibra, y vamos a hacer constelaciones familiares. Las constelaciones son muy poderosas, créanme que eso, normalmente una constelación, yo por ejemplo puedo decir, yo soy una antes y después de una constelación, porque estaba muy bloqueada, tú puedes hacer muchas cosas, lo que yo decía ahorita, tú puedes subir vibracionalmente, pero si la creencia te jala o ese niño interno te tira al piso de una, ¿sí? Pero ya cuando el niño interno se hace como esa acción de decirle, mira, estas son tus raíces, este es tu origen, tus padres, pero yo ahora me hago cargo de ti, ¿sí? Ya se puede empezar. Es como decir, es volver a la vida, ¿cierto? Es como ya decir, bueno, listo, estoy en esta vida. Entonces vamos a hacer una constelación familiar. Vamos, seguramente va a ser un taller de 2 a 5 de la tarde. Normalmente yo me voy de 5 a 6 de la tarde porque voy a hacer un ejercicio con todo el mundo, un ejercicio grupal para que vamos honrando a los padres y créanme que van a tener cambios sorprendentes. Les voy a dejar también un ejercicio que seguramente los mandaremos por PDF para hacer un modelo de contrato kármico de lo que tú elegiste venir a vivir, de lo que elegimos venir a vivir y cómo vamos a soltar eso. Eso también es muy poderoso. Pero primero hay que raíces, papá y mamá. Y te suelto. Inclusive también eso es muy poderoso la gente que se le ha muerto recientemente el papá o que se le murió hace algún tiempo, porque normalmente cuando se muere el papá o se muere la mamá empezamos
Empezamos como así. El inconsciente empieza, porque es tu niño interno el que empieza a perder fuerza o tu niña interna. Entonces es cuando vemos al papá, papá o mamá, a ti te tocó la muerte, o también cuando hay hermanos muertos antes de mí o después de mí, pues también eso a veces hace que perdamos fuerza, ¿sí? Así que están muy cordialmente invitados, invitadas ese 15 de agosto. Eli, yo creo que nos va a dar enseguida la información. No sé si Eli podrá entrar ahí o nos coloca ahí la información. El taller tiene un valor de 40.000 pesos. Es muy, muy poderoso, o de $10, 9, ¿cuántos dólares es? Bueno, $11, no sé bien ahí, para la gente que está en el exterior, ¿sí? Créanme que eso es un regalazo. De pronto, no sé si dentro de 8 días vamos a hablar un poquito también de lo que son lo que representan los hermanos, la posición de eso, las lealtades que tenemos ahí. Bueno, mis amores, muchas gracias por haberme escuchado, gracias, gracias, de corazón, nos sigamos conectando como humanidad, estamos enraizando y esto está muy chévere. Chao, un abrazo.